Entonces, seguimos con la serie de doctrinas básicas y seguimos hablando respecto al tema del bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? Y nada más para para dejarlo, pues ya para cerrarlo el día de hoy, es el tercer tema. O sí, bueno, no el tercer tema, seguimos con el mismo tema, pero es la tercera enseñanza. Y el título de esta enseñanza es llenura igual a obedecer, ¿sí? Y la idea de esta noche o de la enseñanza de esta noche es explicar, y voy a tratar de hacerlo y que Dios me guíe y me dé sabiduría, tratar de explicar la diferencia entre bautismo y llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Son dos cosas diferentes y es importante que nosotros lo tengamos claro para que no nos confundamos, porque se puede prestar a confusión. Pero nada más a manera de introducción, ya vimos lo que significa la palabra bautismo, que es sumergir, ¿sí? Ya lo hemos estado viendo en las enseñanzas anteriores, que es sumergir, y esto a su vez, al momento de que nosotros creemos, nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ya sean judíos, sean griegos, gentiles, árabes, sean mexicanos, gracias a Dios, digo, sudamericanos, norteamericanos, sea quien sea. Al momento de creer, somos colocados en el cuerpo de Cristo. Y la definición de la palabra bautismo es sumergir completamente. Y hemos hablado que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad o de la Triunidad. Y su bautismo, como vimos la semana pasada, no está relacionado con hablar en lenguas, como erróneamente se enseña, ¿sí? Lo vimos ya a mayor detalle en la enseñanza pasada. Es nada más para que nosotros tengamos un resumen. Y si alguno de nosotros, por alguna razón, no estuvo en las reuniones pasadas, bueno, lo estoy comentando para que igual puedan consultarlo con las enseñanzas anteriores y ya si hay alguna duda, pueda acercarse con cualquiera de nosotros, ya sea con Saúl, con Pietro o con su servidor. Y bueno, somos bautizados por el Espíritu Santo en el momento de creer, no después, ¿sí? Es importante también aclararlo y es importante volverlo a mencionar. Somos bautizados al momento de creer, no después, como erróneamente se enseña también. No estoy diciendo que en todos lados así se enseña, pero sí es del conocimiento general que sí, en algunos sectores de la cristiandad se enseña de esta manera y es incorrecto. ¿Ok? Algo más, el Espíritu Santo es la garantía de la glorificación, que también ya lo hemos visto en varios pasajes, y repito, es solamente para que lo tengamos a la mano. Y algo muy importante que no se nos tiene que olvidar: si alguno no ha creído, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Puede escucharse muy sencillo, pero es muy profundo. Si alguien si alguien no ha creído, definitivamente no tiene el Espíritu de Dios. Así de fácil. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, para los que tienen su cámara activada, está muy bien y me ayudan, en verdad. puedo ver sus reacciones y puedo ver si vamos bien o no. Muchas gracias. Entonces, ya para iniciar, miren, sabemos que nosotros, al momento de que hemos sido, al momento de que hemos creído, nosotros
pasamos a ser morada del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo mora en cada creyente, en cada uno que ha creído. Y eso lo podemos ver, por favor, acompáñenme a 1 Corintios 3:16. Ok, ya estamos ahí. 1 Corintios 3:16. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Palabras del apóstol Pablo, ahí donde está aclarando ciertas cosas y malos entendidos con respecto al uso del cuerpo. ¿Sí? Llamando la atención, corrigiendo algunas cosas. Y esto, hermanos, miren, igual se puede escuchar muy sencillo, pero es algo muy fuerte y que nos va a demandar mucha responsabilidad y de lo cual vamos a dar cuentas. Esto es en relación con el Antiguo Testamento. Si ustedes se recuerdan, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba en el templo creado por creado por Salomón en Jerusalén, ¿sí? Ahí era donde se manifestaba la presencia de Dios. El día de hoy, y que nosotros somos la habitación del Espíritu Santo, esto nos va a demandar mucha más responsabilidad. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen de Dios, que no son creyentes, tienen que ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, ¿sí? O sea, es decir, si nosotros decimos que somos creyentes, pero tenemos una vida toda desordenada, creo que nuestra responsabilidad, o creo que lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo no cuadra. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. Y no es por el hecho de andarnos escondiendo ni nada por el estilo, porque nuestro andar tiene que darse de una manera natural, tiene que darse de una manera espontánea, por así decirlo. No tendría que costarnos trabajo el obedecer y no tendría que costarnos trabajo el caminar de una manera recta, de una manera derecha. ¿Sí? Y ahorita nos vamos a ir un poquito más por ese lado. Pero es nuestra responsabilidad y en algunas ocasiones, y en la gran mayoría, puede ser nuestra culpa que se hable mal del Espíritu Santo, que se hable mal de Dios. Y debemos tener muchísimo cuidado con eso. Es algo muy, muy básico, por así decirlo, pero en realidad nos debe de llevar a una gran responsabilidad, porque mora en nosotros. Y si nosotros decimos que somos morada, entonces, ¿de qué forma se está manifestando el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo lo estamos reflejando? ¿Realmente estamos llevando la presencia de Dios a donde quiera cortos? ¿O somos, como decía un hermano, o somos cristianos de la secreta, que ni siquiera saben que somos cristianos? Sí, entonces, eso es una gran responsabilidad y otra vez vamos a dar cuentas de eso. Entonces debemos de examinarnos, ver cómo está nuestra vida y checar si en realidad estamos manifestando la vida de Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Entonces, nosotros al momento de creer somos morada del Espíritu Santo, pero eso es al momento de creer, ¿sí? Esto es al momento de creer. Igual que la justificación, es en el momento de creer. Bueno, el bautismo con el Espíritu es en el momento de creer. Ahora, ¿qué significa ser bautizado? Vámonos por favor a 1 Corintios 12:13.
que es nuestro versículo base. ¿Ya estamos ahí? Eran unas páginas adelante nada más. Primero los Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es lo mismo a todos. ¿Qué tengo en común yo con todos ustedes que tienen ahí sus pantallitas y los que no tienen sus pantallitas también? ¿Qué es lo que yo tengo en común con todos ustedes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nada más. Eso es lo que tenemos en común. Bueno, y ya después otras cosas, ¿no? Cuando me refiero a nada más, me refiero a lo más importante. Podemos venir de diferentes culturas, podemos venir de diferentes razas, podemos venir de diferentes etnias, podemos venir de diferentes lugares del mundo, podemos hablar diferente idioma, pero si somos creyentes, eso es lo que nos va a tener en unión, eso es lo que vamos a tener en común. Puede venir un hermano de Australia y si nos podemos comunicar, créanme que vamos a cuadrar en muchas cosas con él, si es un creyente genuino, ¿sí? Y vamos a cuadrar en muchas cosas con él. Puede venir un creyente de, no sé, de África, puede venir un creyente de ahí de Madaquecuá o Madagascar, y vamos a tener en común el Espíritu Santo con él. Todos hemos sido bautizados, seamos judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Nos ha sumergido con él y nos ha colocado en un cuerpo y nos ha puesto junto con todos los creyentes en el mismo lugar, ¿sí? Todos los que hemos creído, eso tenemos en común. Eso es lo que se está refiriendo, a que todos hemos sido colocados, todos hemos sido sumergidos y ahora todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Que todos en nuestra congregación local o en nuestra iglesia local servimos de diferente manera, bueno, ahí es en donde nosotros lo estamos manifestando, ¿sí? Ahí es en donde nosotros tenemos también eso en común, pero no nada más somos nosotros, no nada más es Casa de Oración Los Cabos, pueden ser cualquier otra congregación donde se enseñe y se trace correctamente la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay muchos que se dicen cristianos, pero sus enseñanzas no van de acuerdo a lo que Dios establece, no van de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿sí? Y precisamente por eso son estas series, por eso son estas enseñanzas, para que nosotros podamos identificar en dónde sí y en dónde no, teniendo cuidado del juicio que podamos dar, pero la Escritura nos llama a ser cuidadosos, a juzgar de una manera correcta, ¿sí? A estar ahí revisando, a estar ahí checando. ¿Recuerdan lo que Pablo decía de los de Berea? Que eran los más nobles, porque de todo lo que les enseñaba Pablo, agarraban y se ponían a revisar a ver si era cierto o no era cierto lo que Pablo les enseñaba. Igual, o sea, la responsabilidad de nosotros como creyentes es analizar lo que se nos está enseñando y también analizar en la medida de lo posible, claro, de lo que estén enseñando en otras congregaciones, aclarando que a veces nosotros escuchamos enseñanzas de otros lados, ¿sí? Pero eso es nada más para que nosotros podamos tener un discernimiento amplio, un discernimiento correcto de qué es lo que se está enseñando y qué es lo que sí me puedo comer, qué es lo que me va a hacer bien a mi vida espiritual y qué es lo que no me va a hacer bien en mi vida espiritual. Espero estarme explicando de la manera correcta, ¿sí? Y si no, pues me dicen, lo anotamos. Ok, entonces de la misma manera nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, que es lo que les acabo de mencionar. Por favor, vámonos a Gálatas 3.
Gálatas 3, 27 y 28, por favor. Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, revisión 60, que dice de la siguiente manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice, el versículo 27 únicamente, dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva, como si hubieran cambiado sus vestiduras, ¿ok? De Cristo estáis revestidos, como si hubieran cambiado, como si se pusieran ropa nueva, diferente completamente. Ya nuestra conducta no tiene que ser la misma, nuestra conducta debe ser diferente, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de discernir. Todo eso tiene que cambiar. Y no es algo que nosotros busquemos en realidad, sino es algo que Dios nos está poniendo, y que en una manera de agradecimiento por lo que Dios está haciendo por nosotros, es que nosotros vemos ahora las cosas de diferente manera. ¿Sí? Pero bueno, esto ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, eso es lo que sería el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo. Ahora, ¿por qué lo estoy cerrando de esta manera? Bueno, porque ya hemos sido enseñados en las anteriores reuniones qué es lo que se refiere al bautismo con el Espíritu Santo. Ya hablamos. Pero es importante que yo deje esto establecido, porque la cuestión o el tema de la llenura del Espíritu Santo es un poquito diferente. Es algo un poquito diferente, y ahorita lo vamos a ver. El bautismo en el Espíritu Santo sucede, como ya lo comentamos, en el momento de creer, en el momento de reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, ¿ok? Sucede una sola vez en la vida del creyente. Es única ocasión. Solamente una vez sucede. ¿Cuántas veces nacimos biológicamente hablando? Una sola vez. ¿Cuántas veces nacimos espiritualmente? Una sola vez, una y una. Sí, no son dos, una y una. Lo mismo, sucede exactamente, sucede igual, una sola vez. Ahora, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Ahí es un tema un poquito diferente. Y eso, la llenura del Espíritu Santo, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad buscarla todos los días. ¿Sí? Todos los días. Ahí va. Vámonos, por favor, a Efesios 5, a partir del versículo. Muy interesante. Efesios 5, versículos 15 al 20. Ok. Dice de la siguiente manera. Voy a irme deteniendo en algunas, en la lectura, porque es necesario ir aclarando ciertos puntos. Ok. Dice, mirad pues, o sea, estar atentos, mirad pues con diligencia como andéis. Es decir, mirad, o sea, estar atentos, pongamos mucha atención. Está en imperativo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, cómo es nuestra conducta, cómo nos estamos guiando.
Y la aclaración específica. No como necios, sino como sabios. ¿Sí? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Sí? Ok. Luego, aprovechando bien el tiempo. Y hace un rato, no sé, creo que fue Exaín, ahorita en la oración, que decía, los días son malos. Y es cierto, actualmente los días son malos. Imagínense si esto cuando fue escrito, los días eran malos, ahora que pudiéramos nosotros decir, los días están peores. Entonces, debemos tener cuidado, andar con diligencia, no andar como necios, sino como sabios, es decir, temiendo a Dios, aprovechando bien el tiempo, no estando de ociosos, porque los días son malos. Los días son malos. Por tanto, o sea, como los días son malos, no seáis insensatos, o no anden, miren, no actúen sin pensar, dice la Nueva Traducción Viviente. No actúen sin pensar. Entonces, de una manera contraria, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ojo, y muy importante, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad del Señor? En la Escritura, ¿cierto? Ahí es en donde vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y miren, no es algo místico, en verdad, no es algo místico, ni es el ver para dónde se mueven los vientos, ni nada por el estilo, cuál es la voluntad de Dios. En verdad es algo muy sencillo. Y cuando me lo explicaron a mí, cuando me lo explicó el pastor Raúl de esa manera, creo que me quedó bastante clara. Si al momento de que uno está tomando una decisión, que si me voy a cambiar de trabajo, que si me voy a ir a una escuela, esto o lo otro, se tiene que hacer una pregunta muy sencilla. Si eso a lo que yo voy a cambiar me va a alejar o me va a acercar más de lo que Dios quiere para mí, es en donde yo sabré si es o no es la voluntad de Dios. Si va a ser un trabajo que a mí me va a llevar a no poder congregarme los domingos, a no poder congregarme los días miércoles, a no poder estar viendo a los hermanos, pues desde ahí ya sé que no es. ¿Para qué le buscamos más cosas? ¿O para qué tratamos de justificarnos? O en una relación de un noviazgo, si una señorita cristiana le llama la atención o empieza a tener sentimientos por un hombre que no es creyente, o sea, desde ahí se sabe que esa relación no va de acuerdo a lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios. O sea, no hay por qué buscarle tanto, ¿sí? La escritura establece, o sea, que no unáis a yugo desigual, y ahí vienen otras cosas todavía un poquito más importantes y más intensas y más profundas, pero no es el tema ahorita, ¿no? Sino como ejemplo únicamente. Pero no tenemos que andarle buscando tres pies al gato. La voluntad de Dios es bien facilita, bien sencilla. No tenemos que buscarle mucho, pero sí también nos demanda cuando nosotros no la tengamos clara, porque sí puede haber algunos momentos en que no la tengamos muy clara, o sea, consultarlo con Dios, preguntar con el Señor, o sea, y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y en verdad, sí nos los va a decir, sí nos va a guiar, sí nos va a mostrar qué es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, no es algo místico, no es algo así que, no, sino es algo muy básico, muy sencillo. Si me va a llevar a alejarme del Señor, ni le busques. Si me va a llevar a acercarme más a lo que Dios quiere para mí, pues síguele por ahí, bro. Hay que seguirle por ahí. ¿Sí? Entonces, y luego, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Subrayen por favor esa parte, antes bien sed
llenos del Espíritu. Y miren, antes de meternos en ese pasaje o tratar de explicarlo, me gustaría que nos fuéramos a Proverbios, por favor. Proverbios 23, 29 al 35. ¿Ya estamos? Bueno, les voy a dar oportunidad que lleguen ahí. Ok, dice, yo lo tengo aquí, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, en Proverbios 23, a partir del versículo 29 hasta el 35. Dice en pregunta, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Chequen cómo lo menciona. Y luego en versículo 30, es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones, dirás disparates, te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, y entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? O sea, está describiendo la vida de una persona influenciada por el alcohol. ¿Cómo es la conducta de una persona intoxicada con alcohol? Errática. O sea, normalmente cuando les están haciendo exámenes a esas personas con los agentes de tránsito, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Sóplale aquí, ¿no? Desde ahí, sóplale. Ya cuando detectan que algo anda mal, ¿qué es lo que les dicen? Bájate, vente, a ver, te voy a hacer un examen. A ver, y marcan una línea. A ver, síguele aquí, sigue la línea. Desde que se baja, ya empieza ahí a ver si se puede ir por una línea o no. Después, la forma en cómo habla, ¿cierto? La forma en cómo se expresa, se desinhibe, ¿no? Y empiezan a sacar un montón de cosas. No sé quiénes han tenido la experiencia de estar cuidando o estar ahí al pendiente de un borracho. Es una experiencia bien desagradable, hermanos, en verdad. Bien, bien desagradable. Y no es una persona coherente en sus pensamientos. No es una persona que tenga un aliento agradable, ¿sí? Su conducta es errática, su forma de moverse es errática, totalmente tambaleante, como cuando está uno en alta mar, como cuando está uno ahí en un barquito así pequeño que se mueve todo, así se van, aferrándose al mástil, que es lo que dice aquí la escritura. Y ya cuando empiezan ahí con que yo te quiero mucho y no me suelten de acá y aquí déjenme, y ya lo sabemos, ¿ok? Entonces, eso es lo que está mencionando la escritura. Esa es una persona que está totalmente intoxicada. Y ahora, dice la escritura, regresando a Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. O sea, ya vimos cómo es una persona que está totalmente intoxicada por el vino. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y hace un rato comentaba yo con Saúl, cuando una persona, bueno, cualquier persona, sea hombre o mujer, cualquier persona, empieza o ingiere alcohol, ingiere vino, alcohol, entra a nuestro sistema digestivo y después del sistema digestivo se va a nuestro torrente sanguíneo, ¿cierto? Se va a la sangre. Y ya una vez entrando a nuestro torrente sanguíneo, ya
ya intoxicó todo el cuerpo. Todo el cuerpo ya está intoxicado, no es de que el pie no esté intoxicado y la mano sí, o el cerebro sí, y los ojos no, no. Todo el cuerpo. Ahora, si nosotros recordamos el símil a lo que es la sangre en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo menciona el Antiguo Testamento? La sangre es la vida. La Escritura la menciona como la vida, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy con todo esto? A lo que el apóstol Pablo está diciendo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, así como el vino entra a nuestro torrente sanguíneo, es necesario, hermanos, que nosotros, en el Espíritu Santo, lo tengamos en toda nuestra vida, que lo tengamos metido hasta el tuétano, hermanos, bien, bien profundo en nosotros, que estemos totalmente atiborrados, y no es, aclaro, no es que nada más cuando se nos bautiza en el Espíritu se nos da solamente una porción y poco a poco va metiéndole más y va metiéndole más. No. Desde el momento en que nosotros hemos creído, se nos ha dado toda la porción completa del Espíritu Santo. Pero conforme nosotros vamos avanzando en nuestro crecimiento con el Señor, en nuestro conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, y conforme vamos nosotros doblegando nuestra voluntad a lo que el Espíritu Santo, entonces es cuando somos llenos del Espíritu. No es porque nos estén atiborrando más y más y más y más, no, es porque nosotros vamos creciendo en madurez y vamos dejando que nuestra voluntad se vaya sometiendo cada vez más y más, que nuestra vida se vaya llenando cada vez más y más del Espíritu Santo. O sea, en contraste o en relación de cómo el vino intoxica a todo el cuerpo, entrando en el sistema digestivo y después al torrente sanguíneo que inunda todo el cuerpo, todo el ser, toda la persona. Entonces, de la misma manera, debe ser el Espíritu Santo en la vida del creyente. Desde el momento en que nosotros somos bautizados, desde ahí es que tenemos que dejarlo actuar. Entiendo, y ustedes lo pueden ver. Conforme vamos nosotros creciendo en nuestra vida como hijos de Dios, nuestra madurez se va reflejando en nuestras acciones. Nuestra madurez se va reflejando en cómo hablamos, en cómo pensamos, ¿sí? Porque de la forma en cómo pensamos va a ser nuestra conducta. Entonces, que nuestro aliento, hermanos, en verdad, que nuestro aliento, y lo hago de una manera, no en una manera metafórica, no literal, o sea agradable de lo que es lo que estamos hablando, cuáles son nuestras conversaciones, cuáles son nuestros temas de lo que estamos comentando. Y todo eso se tiene que reflejar conforme vamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, todo eso, les comentaba hace un momento, ¿el aliento de un alcohólico, de un borracho, es agradable? No, para nada es agradable, para nada. Entonces, nosotros ahora como hijos de Dios y cada vez creciendo más y más en eso, entonces, ¿cómo está nuestro aliento? ¿Qué es nuestra forma de hablar? ¿Cuáles son nuestros temas? ¿Es agradable? O sea, ¿la gente quiere estar con nosotros o no? ¿Nos sacan la vuelta? Entonces, hay que ver en qué estamos fallando, y si hay algo que se tenga que corregir, pues se corrige y ya, tan fácil como eso. Y miren, más adelante, ahí regresando a Efesios, dice, chéquenle, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y eso no quiere decir que todo el tiempo vamos a andar cantando, no quiere decir eso. ¿Qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? ¿Qué son los himnos? Son alabanzas a nuestro Dios. Son formas escritas de reconocimiento de las grandezas y las maravillas del Señor. Agradecimientos al Señor.
¿Recuerdan cuando fueron bautizados en el Espíritu? ¿Qué era lo que hablaban estos hombres? Y eso lo tenemos ahí en Hechos 2:11. No vayan, se los leo rápido. Dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Hablando las maravillas de Dios. A eso es a lo que se está refiriendo. Cuando está mencionando acerca de himnos, salmos, cánticos espirituales, no es que vamos a estar entonando canciones todo el tiempo. Es bueno hacerlo. En el momento que uno está trabajando y si de repente el Señor pone una alabanza y si tenemos oportunidad y no estamos distrayendo a nadie en el trabajo, sí se puede, ¿por qué no? Cabe, pero no se está refiriendo a eso, ¿me explico? Sino se está refiriendo a la forma en cómo nos estamos expresando, cuáles son nuestras conversaciones, cuáles son nuestras pláticas. ¿Estamos o no estamos hablando acerca de las maravillas de Dios? A eso es a lo que se está refiriendo. El reconocimiento acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas, en la forma en cómo nos cuida, en la forma en cómo nos sustenta, en la forma en cómo nos renueva nuestras fuerzas, en todo eso. Y si estamos siendo de bendición y si estamos siendo de edificación para otros hermanos, entre nosotros, dando siempre gracias a Dios, siempre dando gracias a Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Y quién es la puerta? Cristo. ¿Y cómo vamos a entrar con Cristo? Pues dando gracias. ¿Y de qué le podemos dar gracias? De muchas cosas, pero específicamente por su sacrificio por nosotros. Ya nos han enseñado, ¿quién es la puerta? Cristo. ¿Y cómo podemos entrar por la puerta? Con acción de gracias, agradeciendo por muchas cosas, pero específicamente agradeciendo por su sacrificio por nosotros. ¿Verdad que es un poquito diferente la llenura y el bautismo? Es muy, muy diferente. Entonces, toda nuestra vida, todo nuestro torrente sanguíneo espiritual debe estar bien inundado, bien intoxicado, en buen sentido. Entonces, dando siempre gracias a Dios dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradeciendo porque Él fue el que proveyó un medio de salvación para cada uno de nosotros. Entonces, el vino nos hace perder nuestro equilibrio, nuestro andar, altera nuestro carácter porque estamos intoxicados en una manera muy profunda. Y entonces, ya una vez que nosotros estamos intoxicados, ya no sabemos ni qué onda. Entonces, tenemos que buscar esa llenura de parte de Dios, esa llenura del Espíritu Santo, porque eso se va a ver reflejado en nuestra conducta, en nuestro andar. Que donde nos pinte la raya el Señor, nos vayamos derechito. ¿Sí? En contraste con el vino, el apóstol nos está pidiendo que en lugar de ser dominados por el alcohol, seamos dominados por el Espíritu Santo. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Conforme vamos caminando con Dios y crecemos en la comunión con los hermanos. ¿Y cuál es la comunión con los hermanos? Pues el Espíritu Santo que nosotros tenemos todos, pero esto a la vez, si no está mi comunión con Dios bien, pues lógicamente que mi comunión con los hermanos va a estar toda torcida. Y eso fue lo que nos enseñó el pastor Pietro hace unos días. Entonces, ¿cómo vamos a ir siendo llenados por el Espíritu Santo? Es decir, guiados, controlados, no es algo de un momento. Miren, quiero poner este ejemplo y lo quiero poner de una manera muy respetuosa. No quiere decir que nosotros seamos bestias de carga, ¿no? Aclaro. Pero es el ejemplo que yo pudiera encontrar más ad hoc y que pudiéramos comprenderlo la gran mayoría, como los caballos. Ustedes comprenden la fuerza que tienen estos animales, ¿cierto? O sea, son animales muy fuertes, muy potentes, muy rápidos, son muy veloces. Entonces, al momento de que nacen estos caballos,
los potrillos que se les llama, y conforme van creciendo y se les empieza a preparar ya para poderlos amansar, que se les empieza a preparar para amansarlos. ¿Por qué? Porque traen sus fuerzas, son muy briosos, pero conforme el dueño va requiriéndolos, los tiene que ir amansando, los tiene que ir dominando poco a poco, ¿sí? Es de que empieza a tener contacto con él, empieza a acariciarlo, y ya conforme el animal lo va permitiendo, es que ya lo empiezan a montar. Y conforme va dándose cuenta el animal, fíjense, conforme el animal se va dando cuenta que no va a poder con el cuate que tiene ahí arriba en su lomo, es entonces cuando empieza a doblegar su voluntad. Es entonces cuando se empieza a amansar. Es entonces cuando ya se dio cuenta que no va a poder. Y a veces nosotros tenemos que pasar por todo un proceso más largo porque no nos dejamos amansar, porque no permitimos y no queremos doblegar nuestra voluntad a lo que Dios quiere. Aún ya siendo bautizados por el Espíritu, aún ya siendo bautizados. Por eso se dan cuenta de las diferencias entre una y otra. Aún siendo ya creyentes, nos cuesta trabajo doblegar nuestra voluntad a lo que Dios quiere, a lo que Dios establece. Ejemplo bien sencillo y bien práctico. No, ¿yo por qué le tengo que ir a pedir perdón a este hermano, a esta hermana, si él fue el que me ofendió? ¿Por qué lo voy a hacer yo? ¿Qué culpa tengo yo? Cuando la Escritura es lo que establece. O sea, ve y arréglate con ese hermano. Pídele perdón. O sea, arreglen la situación. Pero nuestro orgullo, hermanos, luego no nos deja. No nos permite avanzar. No nos permite doblegarnos. Y acuérdense que si humilla, será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Entonces, aclaro, y es con mucho respeto, por favor, no estoy diciendo que seamos bestias de carga, no, para nada, pero creo que todos con este ejemplo podemos captar mejor lo que significa ser mansos. Eso no quiere decir que no vas a tener tus fuerzas ahí, que Dios te pueda usar, pero el ser manso permite a un jinete el poder llevar de una mejor manera y de una forma más tranquila al caballo, con toda su fuerza necesaria para cuando el jinete la requiera, para cuando la necesite. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no se doblega? Pues ahí lo van a traer con el cohete, ahí lo van a estar trayendo, hasta que doblegue su voluntad. Y eso, pero ya es propiedad de ese jinete, ¿cierto? Es propiedad, o sea, es el dueño, es el que lo está amansando, es el que está trabajando con él. Y es de un tiempo, es todo un proceso, no es de la noche a la mañana, es todo un proceso. Entonces, cuando un animal de estos, refiriéndonos al caballo, no va mientras este animal siga siendo arisco, lo van a seguir maltratando, lo van a tener que seguir golpeando, lo van a tener que seguir dejando sin tomar agua en algunas ocasiones, o dejándolo en el sol, debilitarlo para que su voluntad esté débil. Su voluntad, o sea, su fuerza esté en lo mínimo, y entonces llegar, que lo puedan amansar. Y a veces, hermanos, de esa forma el Señor tiene que tratar con nosotros. Y nos va a dar, y nos va a tener que poner ahí medios debiluchos, hasta que ya nos demos cuenta de que necesitamos de Él, y de que necesitamos doblegarnos. ¿Sale? Y ahora, espero que haya quedado un poquito claro esto, o un muchote claro esto. Y conforme nosotros vayamos creciendo en nuestra vida espiritual, es como se va a ir haciendo manifiesto en nosotros o en nuestra vida el fruto del Espíritu.
conforme nosotros vamos creciendo en nuestra vida, ¿sí? A todas esas manifestaciones del fruto del Espíritu. Conforme vayamos nosotros creciendo, tenemos que mostrar esas manifestaciones. Y miren, es importante que nosotros hagamos esas manifestaciones o se manifieste de esa manera en nuestra vida dentro de la congregación. Sí es bueno, está bien, pero lo ideal y lo más importante es reflejarlo en nuestra vida diaria, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo en la escuela, en lo que estamos haciendo cuando vamos en el camión, en lo que estamos haciendo cuando vamos manejando, cuando vamos caminando, cuando estamos solos. Ahí es en donde se tiene que hacer manifiesto de los frutos del Espíritu. En una congregación, hermanos, es muy sencillo, es muy fácil. ¿Por qué? Porque todos hablamos el mismo cristiañol, porque todos estamos dentro de la burbuja eclesiástica, por así decirlo, o dentro de la burbuja espiritual. Ahí estamos todos, que se dan roces y tenemos que corregirlos, pero ahí es muy sencillo, en realidad es muy fácil. Lo complicado viene afuera. Dentro de la congregación es para estarnos preparando de cómo nos vamos a comportar allá afuera. Ahí es en donde viene lo bueno. Ahí es cuando tenemos que ver cómo estamos reaccionando. Cuando nos están acusando de algo y cómo estamos reaccionando. Y sobre todo, cuando llega alguien y te dice, mira, pero es que están hablando y están diciendo esto de ti. Sí, pero yo no me voy a prestar a eso. Está bien, aquí están las evidencias de que yo no fui. Aquí están las evidencias. Entonces, yo no me voy a prestar a eso. Ahí están las evidencias y ahí me voy a quedar. Entonces, si tú como mi jefe sabes que yo no hice eso, aunque la otra persona me esté acusando, yo no me voy a prestar a estar hablándole o a estar corrigiendo esto. No, para nada. Aquí están las evidencias. ¿Me explico? Y eso tiene que ser de todos los días, hermanos, todos los días, porque todos los días necesitamos paciencia, todos los días necesitamos amor, todos los días necesitamos gozo, todos los días necesitamos mansedumbre, todos los días, ¿sí? Y eso, en verdad, dentro de la congregación es muy fácil, pero allá afuera ya no tanto. ¿Ok? Y luego, este punto, este tema, este punto, miren, quiero hacer la aclaración. Hay muchos hombres y mujeres también, y eso ni siquiera vamos a batallar en eso. Pueden ahí buscarlos en la página esta donde hay muchos videos. Ahí los pueden encontrar. Y pueden encontrar ahí que hombres y mujeres, no, hombre, brother se anda bien lleno del Espíritu Santo. Y anda haciendo cada cosa, cada manifestación, y lo digo entre comillas, de milagros. Y pero tiene una vida totalmente desordenada. Sale y es un hombre que le salen sapos o igual si es una mujer y que le encanta andar hablando de lo que no es apropiado o con las que no son apropiadas. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, quiero hacer la aclaración. La llenura del Espíritu Santo no está relacionada con los dones, ¿sí? Es decir, entre más lleno, más dones espectaculares. No se está refiriendo a eso la Escritura. No se está refiriendo a eso. Los dones son depositados en el creyente al momento de creer. Al momento de creer, como Dios quiere. Eso ya lo vimos en
en las enseñanzas pasadas. Eso ya lo vimos ahí, ya lo pueden ahí ustedes revisar. Entonces, incluso en la página está toda una serie con respecto a dones y ministerios. También, si hay alguna pregunta, ahí se pudiera acercar. Son depositados al momento de creer, que otra vez, conforme vamos nosotros creciendo, empezamos a ver qué es lo que Dios nos ha puesto, porque aclaro, ¿cómo vamos a saber si tenemos el don de sanidad si no estamos orando por los enfermos? ¿Sí? Y eso es conforme vamos nosotros creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a saber si tenemos palabra de ciencia si ni siquiera hablamos con los hermanos? ¿Sí? Eso va a ser conforme nosotros vamos creciendo, conforme vamos nosotros teniendo la comunión con nuestros hermanos. Entonces, eso no tiene nada que ver con los dones. No, o sea, no por el hecho de que se vea a una persona haciendo manifestaciones sobrenaturales, no quiere decir que esté lleno del Espíritu. Para nada. Eso no tiene nada que ver. Y es importante, y por eso lo comentábamos al principio, el saber discernir, el saber, el tener un balance, el saber juzgar de una manera correcta, porque la Escritura sí nos llama a discernir, a ver qué es lo que se está haciendo, sobre todo en esos eventos, ¿no? Que avivamientos y que no sé qué y que no sé cuándo, y que vamos a amarrar el espíritu de borrachera. Y nos decía una vez el pastor Chuy, si queremos terminar con eso hay que predicarles el evangelio, hermanos. Así de fácil. Así de sencillito. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Y aclaro, al momento de que nosotros hemos creído, hemos sido bautizados y se nos da la porción completa. No se nos da una porción nada más y conforme vamos nosotros creciendo se nos va depositando más y más y más. No, no es así. Se nos da completo. Pero conforme nosotros vamos doblegando nuestra voluntad, es como vamos nosotros siendo llenos del Espíritu. Son dos cosas diferentes, pero van una con la otra. ¿Ok? Entonces, de esta manera, y bueno, nada más un punto para concluir. Y les voy a pedir que vayamos a Efesios 4:30. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días, ¿sí? Buscar todos los días. Y dice de la siguiente manera, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, es algo que tenemos que hacer cada uno. Cada uno. Somos los que tenemos que estar buscando esto. O sea, el quitarnos todo eso y sí ponernos otras cosas. O sea, te tienes que quitar algo, pero tienes que empezar a actuar de otra manera. No es nada más quitarse cosas, sino también mostrarlo. ¿Sí? Son muy diferentes bautismo y llenura. Y la llenura es conforme nosotros crecemos en obediencia. Por eso el título que dice llenura igual a obedecer. ¿Sale? Entonces, con esto doy por concluido y también concluimos este tema que fue necesario de 3 enseñanzas, pero sabemos que da para más. Da todavía para mucho más. Es más, tuvimos una serie de la vida en el Espíritu. Entonces, da para más. Esto fue algo así como que muy resumido del resumen, para que lo podamos exponer. Y
pues doy por concluido. No sé si tengan algún comentario, una duda. Lo bueno que está ahorita aquí Pietro y Saúl para que nos puedan ayudar a contestarla.